833. Gracias. Ya, bien, vamos a iniciar entonces. Fármacos antiinfecciosos. ¿Ya? Bien, los fármacos antiinfecciosos, ¿ya? Se denominan así porque actúan o atacan para combatir alguna infección en el organismo. Las infecciones en nuestro cuerpo pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoarios. Entonces, antiemítico, esa sería la clasificación así de manera general, ¿ya? Los fármacos antiinfecciosos, cuando una infección ataca al organismo, los antiinfecciosos pueden ayudar a cambiar el rumbo de la batalla. Existen 4 tipos principales que son los antiinfecciosos, antibacterianos, antivirales y los antituberculosos. También tenemos los antimicóticos, ¿no? Que están dentro de la clasificación y otras que incluyen protozoarios y parásitos. Aquí vemos, por ejemplo, en la clasificación antibacterianos, antivíricos, antifúngicos y antiparasitarios. Generalmente, como cuidados de enfermería, nosotros debemos conocer ya la forma de administración de estos fármacos y el mecanismo de acción según el fármaco que vayamos a colocar. Si fuera medicamentos que son endovenosos, entonces tenemos que saber si se diluyen y el tiempo de administración. Si son fármacos, por ejemplo, antiprotozoarios, por ejemplo, si fuera una infección vaginal, entonces voy a utilizar un óvulo. Entonces tendría que yo conocer cuáles son los cuidados o las recomendaciones para su colocación y el tiempo de reposo que debe tener una persona después de haberse colocado un óvulo. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Bien. Clasificación de los antimicrobianos. ¿Ya? La acción antimicrobiana tiene 2 funciones. Tenemos los bacteriostáticos y los bactericidas. ¿Qué significa bacteriostático? Bacteriostático es inhibe el crecimiento, pero no así la parte del, no suspende su actividad. Por ejemplo, bacteriostático, vamos a hacer que no se sigan multiplicando, y bactericida que da muerte, cuando hablamos de, da muerte a la bacteria. Por ejemplo, los fármacos antituberculosos son bactericida bacteriostático. Inhibe o evita que se siga multiplicando y mata al bacilo. ¿Ya? Generalmente los fármacos que son para los virus, por ejemplo, no funcionan de la misma manera porque la composición genética del virus es diferente, principalmente el del VIH. Entonces, en ese caso, por ejemplo, los fármacos lo que hacen es suprimir la carga viral, pero no así la mata. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Lice. Ya, entre las clasificaciones, por ejemplo, de los bactericidas, tenemos lo del crecimiento y los permanentes. Tenemos, por ejemplo, los betalactámicos como la vancomicina y los permanentes como los aminoglucósidos. Ahí entra la amicacina, ¿no? Mecanismo de acción. ¿Cómo actúan estos? ¿Ya? ¿Cómo actúan? Inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Alteración de las membranas citoplasmáticas. Inhibición de la síntesis proteica, o sea, del mismo componente. Interacción en la síntesis y o metabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, a nivel de la composición genética, los ARN o los RNA del virus, de las bacterias, van a actuar estos antibióticos. Factores para la selección de un antibiótico. ¿Qué debemos de nosotros evaluar cuando decide el médico? A ver, voy a utilizar este medicamento. Entonces nosotros como enfermeros ahora vamos a tener igual esos criterios para poder decidir, para poder, si bien la indicación es de orden médica, nosotros como enfermeros podemos sugerir y evaluar si está siendo utilizada de la mejor manera, ¿ya? A ver, voy a pedir a Justina Rifarachi, ¿está? Que pueda leer.
¿Está Justina Rifarachi? Ya, voy a poner falta. Soto. Está, dice. A ver, la compañera que quiere ¿O leer. estoy, Licen? Celina Soto. Ya, siga. Celina, siga Celina. Ya, Licen. Factores para la selección de un antiinfeccioso. En primer lugar, se debe aislar y detectar el microorganismo, generalmente a través de su crecimiento en cultivo. A continuación, se debe Hasta ahí un ratito. determinar la Hasta ahí un ratito. susceptibilidad de... Celina, Ya. un momento. Ya, ahí. Para aislar y detectar qué microorganismo es el que está causando la infección, ¿qué estudios se realizan? Un cultivo y antibiograma. ¿Saben ustedes para qué se hace un cultivo y para qué un antibiograma? Para cultivos para determinar cuán resistente es el microorganismo. Ya, cultivo es para determinar qué microorganismo está causando la infección. Si es un virus, una bacteria, y si es una bacteria, ¿cuál? ¿Será un coco gran positivo, un coco gran negativo? ¿Será un estafilococo? ¿No? Un Clostridium tetani, ¿cuál? Entonces, el cultivo me permite determinar el nombre del microorganismo. ¿Ya? ¿Y el antibiograma para qué nos sirve? ¿Qué tan avanzado está la infección? No. ¿Para qué hacemos antibiograma? Para determinar qué agente está causando. Para determinar a qué tipo de bacteria, a qué tipo de medicamento es sensible. Muy bien. Entonces, el cultivo me dice qué microorganismo se está produciendo, está generando la infección, y el antibiograma me dice qué fármaco es el ideal para combatir ese microorganismo. ¿Hasta ahí está claro? Pues son preguntas de ¿Puedes examen, repetir, que sí o sí Licen? tienen que conocer. A ver, diga, niña. ¿Puedes repetir, por favor, Licen? El cultivo es para determinar qué microorganismo está causando la infección. La palabra cultivar significa sembrar. En laboratorio utilizan una caja Petri que se llama, y ahí el laboratorista coloca una gotita de cada de la muestra y va viendo ahí en 3 días cómo se va creciendo. A eso se llama cultivo. Entonces va viendo ahí qué bacterias se están multiplicando. Eso es cultivo. Entonces cuando el médico ve o el de laboratorio va a ver, microscópicamente observa qué microorganismo está. Si son virus, bacterias, parásitos y cuál, porque si hablamos de bacterias hay más de 50 bacterias que son propias o están presentes. ¿Ya? Entonces, cultivo determina el tipo de microorganismo que se está produciendo en esa zona, en ese lugar del cuerpo. Y el antibiograma es para determinar qué fármaco se va a utilizar para combatir ese microorganismo. En los resultados del antibiograma hay 3 clasificaciones. ¿Cuáles son? No. Lice, ¿podrías repetir el antibiograma, por favor? No logré escuchar. A ver, los resultados de un antibiograma son sensible, resistente e intermedio. Ahí está. Ese es eso. No, de una vez, porque yo le voy a pegar. Ya, los resultados del antibiograma son
sensible, resistente e intermedio. ¿Qué significa sensible, resistente e intermedio? Porque tenemos que conocer nosotros como ahora enfermeros que vamos viendo la parte de farmacología. Porque usted, el enfermero es el primero que recibe los resultados del laboratorio. Dicen, Dicen, en la sensible parte, sería que el medicamento que vamos a utilizar, digamos, bueno, la bacteria es sensible al medicamento al que vamos a usar. Ahora, si hablamos de resistencia, es que el medicamento que vamos a utilizar va a ser resistencia a la bacteria, digamos. La bacteria es más fuerte que el antibiótico. Eso sería, dicen, Licen. sensible es que el medicamento va a poder realizar el efecto adecuado y resistente que el medicamento no va a poder hacer efecto. Intermedio, podría realizarse o no, podría haber efecto o no en cuanto al medicamento. ¿Estoy en lo Está correcto, muy Lice? bien, está correcto, ¿ya? Entonces ahora ustedes cuando le llegue un resultado de un paciente, entonces evalúen. E incluso cuando le llega el resultado, ahí le dice el nombre del fármaco que se puede utilizar y el médico determina cuál va a aplicar, ¿no es cierto? Sí, Lice. Ya, entonces por favor eso es lo primero que tenemos que hacer cuando se evalúa un fármaco, cuando el médico va a determinar qué producto vamos a utilizar, ¿ya? Ahora sí sigamos con el segundo punto. El primero está claro entonces, ¿no? Aislar el microorganismo, detectar cuál es el causante y recién determinar el fármaco a utilizar. Esto es para evitar resistencia bacteriana o microorganismo. Porque podemos nosotros tomar pura amoxicilina y ya cuando hacemos un cultivo ya somos resistentes, entonces ese medicamento no va a hacer efecto, ¿ya? Y cada vez tenemos que aumentar de primera, segunda, tercera, cuarta generación y nos vamos a hacer dependientes quizás de algunos fármacos o vamos a requerir un fármaco de alto costo también. Por eso que se hace estos cultivos, ¿ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, sí, Licen. Sí, Licen. Muy bien. No se olviden que es pregunta de examen. Sigamos. Segundo punto. Siga leyendo, por favor, Celina. A continuación, se debe determinar la susceptibilidad de diversos fármacos. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Tercer punto. Es necesario considerar la localización de la infección. Por ejemplo, no se olviden que hay infecciones que son sistémicas, pueden ser localizadas o pueden ser generalizadas. Por ejemplo, un herpes en la boca, ¿cuál sería su localización? Es vírica, ¿no es cierto? Es causada por un virus. ¿Pero es localizada o es sistémica? Localizada. Localizada porque ya tenemos una lesión, pero en este caso, toda persona que tiene un herpes, por ejemplo, el tratamiento tiene que ser sistémico y local, porque es un virus. Entonces, a diferencia de las bacterias, no se da solamente para crema, digamos. Tiene que ser ambos, combinados, porque si no, va a volver a generarse nuevamente. Entonces, siempre se trata de manera combinada. ¿Ya? Porque si yo le doy solamente pomada, no vamos a tener un efecto deseado a corto plazo, sino que el tiempo va a demorar. ¿No? Por ejemplo, si yo voy a hacer una herida infectada en mi pierna, digamos, va a ser pie diabético y tengo una necrosis en el pie, no me pueden poner pues una cremita, tiene que colocarme sí o sí antibiótico endovenoso, porque ya la infección está sistematizada, está a nivel del sistema sanguíneo ya, ¿no es cierto? No es solamente a nivel de la pierna nomás, del pie. Ya, entonces tenemos que evaluar eso.
A veces les llega, quizás a ustedes le ha debido llegar algún paciente que estaban dándole un tratamiento local cuando no le va a decir, pero ¿por qué le estaban dando tableta? Eso debería ser endovenoso directo, porque su infección es grave. A veces llegan algunos pacientes con esas características a veces. ¿Ya? Cuarto, siga Celina. Por último, debe considerarse el precio del fármaco, así como sus posibles efectos adversos y la posibilidad de causar alergias en el paciente. Ya. Por ejemplo, hacer un cultivo y antibiograma nos permite utilizar un fármaco a menor costo y que sea eficaz. No siempre la utilización de imipenem, meropenem, bancoperen, ¿no? O vancomicina van a ser 100% efectivos. Entonces, tenemos que ver también el tema de las posibilidades económicas. Imagínense un meropenem cada 6 horas, un paciente no tiene 400 bolivianos o 500 bolivianos solo para un fármaco. Entonces también tenemos que ver en el tema económico de las familias igual, ¿no? Es parte también de los cuidados que debemos de ofertar, ¿ya? Si ustedes ven los que trabajan en hospitales públicos, no hay en las prestaciones vancomicina, meropenem, ¿no? Solamente hay lo de primera, segunda, tercera generación, porque son más generalizados. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, colocarle a una paciente con SUMI, vancomicina, entonces tendré que hacer un informe como médico explicando por qué necesito esa medicación. Entonces, yo he tenido que optar todas las estrategias necesarias, digamos, según el SUMI, a través de un cultivo antibiograma donde me diga que solamente se puede utilizar meropenem y yo ahí justifico y puedo hacer una compra. Pero si no, cuando me llegue una auditoría va a decir, ¿y por qué utilizaron? ¿Por qué no se balsaron en los reglamentos que solamente era cefotaxima? ¿No es cierto? Entonces también nos sirve como documento de respaldo igual. El uso Dice, diga. pero le comento que aquí en Potosí, en el centro COVID Sevilla, se está utilizando ese tipo de antibióticos casi en los pacientes que los requieren, en la mayoría, el meropenem, el imipenem, la vancomicina, se están utilizando, le comento, Lice. Ya, no, está bien que se utilice, pero si fuera un paciente de SUMI o de programa, el programa generalmente no los da, no lo descarga, no está en el INAME, que es el listado de medicamentos esenciales en Bolivia, no está. Entonces, para que yo pueda comprarlo por, digamos, y sea que le cubra el seguro público, tendría que yo tener un respaldo, y ese respaldo para el médico va a tener que ser un cultivo y antibiograma. Pero yo puedo dar y que la persona se compre. Me imagino que sus pacientes que reciben meropenem, vancopenem se compran, no es que le da la institución, ¿no es cierto? No, están dando, doctor. Están dando, entonces tiene que estar dentro de sus prestaciones o seguramente administración de su institución ha debido hacer un informe y hacer una compra menor de esos medicamentos para pacientes con problemas de COVID, digamos. Entonces ahí sí, digamos, queda como respaldo, pero no puede usarlo en cualquier infección o en cualquier enfermedad, debe estar limitado para algunas enfermedades el descargo de esa medicación, a eso me refería. Ah, bueno, Lice. ¿Ya? Muy bien. El uso indiscriminado de antiinfecciosos graves tiene consecuencias graves. La exposición innecesaria de los organismos a estos fármacos favorece a la aparición de cepas resistentes. Estas cepas son propensas a hacer mucho daño a sus predecedoras. Entonces, no podemos iniciar, como les decía, de ingreso, nomás darle imipenem banco si no hemos probado amica, cefo, cetri, ¿ya? Entonces, siempre vamos con una generación baja y después vamos aumentando a una última generación para evitar resistencia. Porque imagínense, si mi paciente hace resistencia a meropenem, imipenem, ¿qué me queda? Ya no tengo nada. Colecistin. Entonces, siempre tenemos que iniciar con lo básico, ¿ya? Prevención de la resistencia de patógenos. ¿Está Sheila? Continúe, Sheila. Dicen, Siga, niña, pregunte. hace rato me llamó y mi celular se congeló y no pude escucharle. Ya, Me había ¿su llamado nombre? para que le... Justina. Ya, siga, Justina. Rifarachi, ¿no? Sí, sí, Lice.
Dice, sí, Sheila también estoy. Ya, después Sheila. Siga, Prevención, Justina. ya dicen, prevención de la resistencia de los patógenos. La utilidad de los antiinfecciosos está limitado por los patógenos que pueden desarrollar resistencia a la acción de un fármaco. La resistencia es la capacidad de un microorganismo para vivir y crecer en presencia de un antiinfeccioso. La resistencia por lo general es el resultado de la mutación genética del microorganismo. Está claro aquí, por ejemplo, yo le doy, el paciente tiene una amigdalitis, ¿no? Putasia, ¿no? Crónica. Entonces el paciente está tomando amoxicilina dúo, amoxi con ácido clavulánico, cipro. Entonces, como este paciente para todo y para nada tomaba estos medicamentos, ahora que le estoy recetando, no ocasiona ningún efecto, no da muerte. Entonces eso ahí lo que ha ocurrido es una resistencia microbiana porque ya yo uso de manera rutinaria este medicamento. Entonces ahora tengo que mutar a otro fármaco de otra generación, ¿ya? O quizá de la misma generación, pero a un fármaco diferente. Está claro esto de la resistencia, ¿no? ¿Cuándo se da? Sí, dice. Sí, dicen. Bien. Los antimicrobianos. Vamos a ir viendo cuáles son los antimicrobianos y sus diferentes clasificaciones. Diga, Sheila. Está bien, dice, los antibacterianos, también conocidos como antibióticos, son fármacos que matan bacterias o inhiben su crecimiento. Se utiliza principalmente para tratar infecciones bacterianas sistémicas que afectan a todo el organismo en lugar de un área localizada. Los bacterianos incluyen los aminoglucósidos, las penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas, clindamicina, macrólidos, vancomicina, carbapenémicos, monobactámicos, fluoroquinolonas, sulfamidas, nitrofurantoína, linezolida. Bien, ¿han escuchado ustedes estas clasificaciones de los fármacos? Lo que quiero es que en sus mapas conceptuales ustedes pongan así, antimicrobiano, aminoglucósido y abajito pongan qué fármacos son aminoglucósidos. Penicilina, los 4 tipos de penicilina. Cefalosporina, qué medicamentos están en la clasificación de cefalosporina, para que sea como su mapa conceptual, ¿ya? Por ejemplo, en aminoglucósido van a tener que colocar la amicacina. En la penicilina tenemos la penicilina sódica, benzatínica y procaínica. Y la sódica. En las cefalosporinas, ¿cuáles son? A ver, ¿qué fármacos conocen cefalosporina? La cefotaxima, la ceftriaxona. Ceftriaxona, muy bien. La sopasolina, ¿sí? También, ¿ya? Entonces así quiero que lo vamos a ir viendo, para que ustedes ya se vayan familiarizando un poco con las diferentes clasificaciones y los fármacos, ¿ya? No sé si se entiende cómo van a ir haciendo. Entiende, dice, gracias. Ya, muy bien. No, Lice. ¿Qué dice, niña? Nuevamente, Lisen, por favor. Por favor, Licen, otra vez no le entendí. Por ejemplo, ustedes cuando hagan su mapa conceptual van a poner antibacteriano y van a poner todas estas clasificaciones, pero van a colocar su clasificación y al ladito el nombre de 2 o 3 medicamentos más comunes de este grupo, para que así ustedes se vayan familiarizando. Dice, perdón, mapa conceptual es otra tarea que vamos a tener, o no lo estoy entendiendo, no lo estoy llegando a entender, dice. En la tarea de la libreta, si han leído, dice hacer mapa conceptual de todos los temas, dice. Ahí van a incorporar. Y ustedes al hacer su mapa conceptual por temas, le va a ser más fácil aprender. Dice, ¿solo de los antibacterianos vamos a incluir a la libreta o de todo? De todos los del libro. Del tema avanzado,
su mapa conceptual para que ustedes vayan aprendiendo. Cuando usted hace mapa conceptual, para usted es más fácil de estudiar y usted lo va a captar mejor. Licen, por favor, le pediría de que para que nos podamos ubicar mejor, ¿será que de un tema usted nos los pueda dar como un ejemplo? ¿No los puede hacer como un ejemplo para seguirle? Más adelante aquí tenemos. Tenía que usted enviar un ejemplo para guiarnos, para hacer el cuadernillo. No sé si se olvidó. Así, mire, se ve, ¿no ve? Más adelante hay un ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos clasificación. Aquí penicilina y acá están los ejemplos, mire. Penicilina sódica, procaínica, benzatínica, penicilina, aminopenicilina, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos de primera generación, cefasolina, cefalosporina, cefradina, cefasolina, de segunda generación, ¿no? De tercera generación, así están los fármacos. Los carbamazepínicos, imipenem, ertapenem, meropenem. Los inhibidores B-lactamasa, ácido clavulánico y surfactán. Entre los aminoglucósidos, estreptomicina, amicacina, gentamicina, neomicina, así. ¿Están viendo, no ven la pantalla? Estos son mapas conceptuales. ¿Se entiende? Sí, Lice. En este caso nos va a salir casi 2 libretas. No, una nomás, en la misma nomás van a hacer. Es que es harto. Si usted hace mapa conceptual, no es harto, solamente que tiene que ir siguiendo y va avanzando. Eso es lo que ese es nuestro diario de enfermería, el conocimiento de farmacología. Ya, vamos a seguir con el tema. Ahorita, de todas maneras, tenemos que hacer aquí creo que tengo. Dicen, perdón. Mira, aquí, por ejemplo, a ver, esta es una clasificación, así quiero que me vayan haciendo. Antihipertensivo. Entonces, por ejemplo, entre los antihipertensivos se clasifican en diurético, bloqueante B-adrenérgico, inhibidores de la angiotensina, antagonistas de calcio y bloqueantes B-adrenérgico. Los fármacos diuréticos son las tiacidas o análogos, los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio. Entonces aquí yo puedo aumentar furosemida, espironolactona. ¿Ya? Inhibidores de potasio. Entonces, el nombre del medicamento. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de clasificación. Por ejemplo, aquí, analgésico. Entonces, aquí tengo analgésicos no opioides, los AINE, paracetamol y tamisol. Los opioides débiles, codeína, tramadol. Opioides potentes, morfina, fentanilo. Las invasivas, ¿no? Y aquí, igual, de la misma manera. ¿Ya? Entonces, son clasificaciones que ustedes pueden ir haciendo para que les sea más fácil el tema del aprendizaje de farmacología. Dicen, la verdad está bien complicado. ¿Diga? Está súper complicado, Licen. ¿Cómo va a ser complicado? Es hacer mapa conceptual nomás. Consulta. Es que no estamos Licen, ¿podríamos terminar el tema, por favor? Estamos en turno y necesitamos, ahora que estamos en receso, continuar con el tema. Gracias. Ya. Es que lo estoy aclarando para que no haya duda del avance. Ya, bien, sigamos. Entonces, aquí estamos hablando de los antibacterianos. Entonces, ya estamos viendo las diferentes subclasificaciones que vamos a ir avanzando uno por uno. Aminoglucósidos ahora. Lisa, perdón que le corte. Tiene eco su audio. Hay una persona que está con su audio encendido. María Isabel. No, de mí es apagado. María Isabel Bautista. 。 encendido.
Ya, bien, aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son bactericidas, destruyen las bacterias. Miren, ya aquí yo le estoy dando los conceptos de todas las preguntas que van a entrar en el examen. Los aminoglucósidos son bactericidas. ¿Por qué se llama bactericida? Porque destruyen a las bacterias. A ver, ¿alguien más que pueda leer? Siga. Yo, Licen. Siga, niño. Aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son bactericidas. Destruyen las bacterias. Son eficaces frente a bacilos gram negativos. Algunas bacterias aerobias gram positivas. Micobacterias. Algunos protozoarios. Los aminoglucósidos se distribuyen ampliamente en el líquido extracelular. Cruzan con facilidad la barrera placentaria, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica. Hematoencefálica. ¿Qué significa esto? Cuando dice atraviesa la bacteria, la barrera placentaria, que va a pasarle al feto, pero no va a ocasionar problema a nivel del sistema nervioso central. Sí. ¿Ya? A eso se refiere. Yo les sugiero para todas las compañeras, ¿ya? Que en su libro tengan un resaltador y vayan resaltando para que les sea más fácil hacer su mapa conceptual. ¿Ya? Su libro tiene que estar subrayado para que ustedes vayan siguiendo la presentación. Nombres genéricos de los aminoglucósidos. ¿Qué otros nombres podemos encontrarlo? Siga, por favor, compañera. Los aminoglucósidos que se usan en la actualidad incluyen sulfato de amicacina, sulfato de gentamicina, sulfato de caminicina, sulfato de neomicina, sulfato de paromomicina, sulfato de estreptomicina, sulfato de topramicina. Ya. A ver, entonces todo con su vademecum, o a ver los que conocen, a ver, amicacina, ¿de cuánto viene la presentación? A ver. De 500 miligramos. La amicacina viene de 500 miligramos. ¿En cuánto de ampolla? ¿En ampolla de cuánto? Hay en frasco y viene en ampolla, ¿no ven? ¿De cuánto? A ver, hay ampolla de frasco de 1 ml, Licen. 1 ml que contiene En ampolla. 500. Y también hay de 2 ml que tiene 500 también. Sí. Ya, la ampolla viene en qué? Viene en ampolla y vienen en frasco ampollas, ¿no ven? Las que vienen en frasco ampolla vienen en color transparentes, Licen. No, viene en color ámbar. Ay, no, mentira, sí, café. ¿Por qué son café? ¿Por qué vienen café? Porque son sensibles a la luz. Son sensibles a la luz, muy bien. ¿Ya? Entonces, todos esos detalles ustedes van a encontrar. Si ven en su vademecum, ¿en qué página tienen amicacina? Para que ya vayan aprendiendo de a poco. La farmacología es así. Usted va avanzando y va leyendo sus medicamentos para que cuando les toque ya trabajar o les toque administrar el fármaco, ya ustedes conozcan ya. Amicacina está en la página 5, Lice. Página 5. Ya, ahí dice, amicacina, sulfato de amicacina y tiene entre paréntesis aminoglucósido. En todos los fármacos de su vademecum tienen ustedes el entre paréntesis que significa a qué grupo o clasificación pertenece. ¿Está claro? ¿Está claro, señoritas? Sí, Lice. Ya. Entonces van a ir leyendo, a medida vamos revisando, cuando tengan libre van a tener su vademecum en su bolsillo y en el micro van leyendo en vez de ir durmiendo. Si pueden descansan un poquito y después siguen leyendo. Porque tenemos que ir al avance y tiene que ir correlacionado con su vademecum, por eso les pedí el vademecum. Licen, una consultita, disculpe. Aquí en este nombre que es el genérico, en nuestro cuaderno, que es nuestra libreta, tenemos que poner el sulfato, el nombre genérico del medicamento y su dosis más.
No, eso es para que el vademecum, por eso, el vademecum que ustedes tienen no es para que ustedes lo escriban, es para que ustedes lo repasen y que lo comparen con el día a día del ejercicio profesional. Por ejemplo, si aquí yo en mi vademecum tengo la presentación, ¿no? Entonces, si en mi trabajo no viene en esa presentación, pues lo cambio para que yo lo adecue. Sí, dicen, porque aquí dice presentación de 50,250 miligramos en ml. Claro, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos viene un ml de 200, un ml 500 y viene en 2 ml 500 también. ¿Ya? Entonces ustedes ahí donde dice presentación lo pueden tachar o tiquear y colocan lo que le viene en su servicio. Para cuando usted le toque la práctica, usted puede, mientras es estudiante, va a preparar un medicamento, saca su vademecum y corrobora. ¿Me están entendiendo? Por eso era que era de bolsillo. Eso es mientras estamos estudiantes y estemos todavía en proceso de formación. Ya cuando usted trabaje, ya tiene que manejar todos estos libritos de su vademecum. Hola, hola. Ahí, por ejemplo, tienen indicaciones, infecciones respiratorias, infecciones dérmicas de la piel, ¿no? Y cómo se tiene que diluir. Por ejemplo, ahí tienen ustedes dosis pediátrica y dosis adulto. ¿Se acuerdan que Mario me preguntaban, Licen, ¿su vademecum solo es para terapia? No, este vademecum incluye para todas las áreas y servicios, solo que yo lo voy adecuando y voy complementando. ¿Está claro, señoritas jóvenes? Lice, perdón, ¿en qué página estamos del tomo 2, Lice? En la 866. Dicen, una consulta. Aquí en la micacina dice en la dosis adulto diluir entre 100 y 200 ml de dextrosa, dice, y pasar en 30 y 60 minutos. Ya. Pero Aquí yo he visto, dicen, de que no se hace 100, eso, sino que pasan en 10. colocan 50 o 100, o algunos en 20 ml directamente. Ya. Otro día. Sí o sí hay que diluir con dextrosa, y si se diluye con fisiológico, ¿qué pasa, Lice? No, es que la acción se potencia un poco más. Se puede administrar con fisiológico. Se puede administrar. Lo que no se administra es con Ringer lactato. Dextrosa o fisiológico. No se olviden que a veces, por ejemplo, las enfermeras tienen en su carrito de tratamiento ya un suero. Entonces ellos utilizan ese suero para todos los medicamentos para diluir. ¿No es cierto? Entonces yo generalmente debería tener 2 porque algunos medicamentos no se diluyen con fisiológico y otros no se pueden diluir con dextrosa. Esos son parte de los cuidados de enfermería que nosotros debemos conocer. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, Lice. Ya. Entonces vayan subrayando también en su vademecum que ese medicamento que avanzamos o que mencionamos se supone que ya ustedes tienen que leer y aprendérselo. Porque puedo preguntar en el examen sobre amicacina, porque ya estamos mencionándolo ya. Sulfato de magnesio, ¿de cuánto viene la presentación? La gentamicina, mejor dicho. De 80, Alice. De 80, De 80. muy bien. 80 miligramos. ¿En cuántos ml? En 2 ml. La canamicina. Eso también va diluido. Igual. Pero ya la micacina, por ejemplo, la micacina provoca flebitis. Por eso es que ahora en muchas de las instituciones se coloca en microgotero. Se coloca en 50 o 100 ml hora. La micacina, por ejemplo.
En cambio, la gentamicina lo puedo diluir en 10 o en 20 y lo coloco directo por el caucho del suero o por el tapón. Sí, así ¿Ya? es, pero en la mayoría en el hospital igual microgotero, con microgotero mandamos. ¿Para qué? ¿Para gentamicina? Sí, Está bien, pero no es necesario, no es necesario. La mica sí, porque irrita, provoca flebitis. ya. Y Lice, ¿por qué la micacina no se puede diluir con Ringer lactato? Eso estaba escuchando, que solamente con dextrosa 5% y fisiológico, dijo, ¿no? Es que no es compatible, no es compatible, no es compatible o puede, no es que no, se puede diluir, pero no es lo ideal, sino que lo ideal es fisiológico o dextrosa en este tipo de medicamento. Ok, Lice, está bien, gracias. ¿Ya? Eso ustedes vayan anotando, o sea, ahí con qué se puede diluir, con qué no se puede diluir los fármacos. ¿La canamicina han escuchado, han visto en su servicio? No. No, ese medicamento no lo conozco ya. Yo le hice ninguno de esos medicamentos que en la plataforma no conozco. Ya, estos son antibióticos. ¿Usted trabaja en salud pública? Sí, le hice en área rural, así que con el SUS y esos medicamentos no se ve nada. Esos medicamentos se manejan más que todo en el área hospitalaria, ¿no, Lice? En hospitalaria, en servicio de cirugía, principalmente en salas de cirugía. ¿Ya? La canamicina es un antibiótico, ¿no? Que generalmente se utiliza para infecciones de vías respiratorias, lesiones de hueso, tejido y articulaciones también. Vienen en frasco, viene la canamicina. Es multidosis. Lice, ¿la gentamicina se puede diluir con agua anestésica para intramuscular? No, 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 no. ¿Cómo es eso? Solamente la gentamicina, si es intramuscular, es puro, directo, no se diluye. La gentamicina no se diluye con agua para colocar intramuscular, se coloca puro. Y cuando es endovenoso sí se diluye, solamente con agua lidocaína. Sin lidocaína no puede tener anestesia. ¿Ya? Ya, Lice, es que era mi duda porque Sí, me han dado tratamiento y me dijeron para que no duela, entonces querían diluirlo, pero por eso es mi duda. Gracias, Lice. No, los intramusculares, la mayoría de los medicamentos que vienen en ampolla, que vienen en líquido, se administran puro, cuando es intramuscular. Cuando es intravenoso es que se diluye. ¿Ya? La pregunta era más por el Triapen, porque esa sí viene con su agua anestésica, ¿no? Claro, claro, porque ese viene en polvo, entonces necesito diluyente para volverlo líquido. Ya, entonces, canamicina, neomicina también se utilizan en el área de neonatología, ¿ya? Entonces, por favor, todos estos fármacos que estamos viendo vayan subrayando en su vademecum para que ya vayan leyendo y ampliando su conocimiento. Bien, sigamos. Farmacodinamia. Vamos a ver cómo actúa los aminoglucósidos. Marisabel, continúe. Está bien, Lice. Farmacodinamia. Ay, no le veo bien. Los aminoglucósidos actúan como fármacos bacterias frente a los microorganismos sensibles, uniéndose a la subunidad 30S a la bacteria, un sitio específico en el ribosoma del microorganismo, interrumpiendo así la síntesis de proteínas y causando la muerte de la bacteria. A veces ustedes leen, cuando leen la posología, dice ahí en la posología, ¿no?
inhibe la síntesis de la proteína causando muerte de la bacteria. Entonces ahora ya van a saber por qué dice eso. ¿Qué significa? Que destruye la composición genética de la bacteria. Y al destruirla ya no se va a poder replicar. Siga. Farmacoterapéutica. Son aminoglucósidos, son más útiles en el tratamiento de infecciones causadas por bacilos gram negativos, infecciones graves nosocomiales adquiridas en el hospital, tales como las bacterias bacteremia de la gram negativos, presencia anomalía de microorganismos en el torrente sanguíneo, peritonitis inflamatoria del peritoneo, inflamación del peritoneo, la membrana que recubre la actividad abdominal. Cavidad abdominal y neumonía en el paciente críticamente enfermos. Ay, no. Entonces, infecciones urinarias, dice, provocadas por algunos bacilos entéricos, resistencia a los antibacterianos menos tóxicos, por ejemplo, penicilinas y cefalosporinas, dice, infecciones del sistema nervioso central y el ojo, tratadas con instilación local. Ya, entonces ahí, por ejemplo, se utiliza neomicina, se utiliza también los colirios, por ejemplo, son a base de antimicrobianos también, ¿no? Que igual se utilizan a nivel oftálmico. Sigamos, siga por favor. Los aminoglucósidos utilizados individualmente tienen su propio característico. Siga. La streptomicina se activa frente a muchas cepas microbacterianas. Mycobacterium, tuberculosis y frente a las bacterias gram positivas, no cárdica. Ay, no dicen. Ericepelotrip. Son nombres de microorganismos. Ahora ya ustedes, como están estudiando licenciatura, ahora tienen que saber los nombres de los agentes causales ya. Van a leer un cultivo, dice, tiene Clostridium, ¿no? Mycobacterium. Entonces ahora ustedes ya van Klebsiella, Proteus. Entonces ya usted va a saber, esto es una bacteria, esto es un virus. Entonces, a ver, ¿está usando el medicamento correcto? Entonces ya ahora ustedes con el criterio, con el conocimiento, van a poder sugerir. ¿Ya? ¿Continúo? Sí. Amicacina. La gentamicina y la tatromicina son activas contra Acinetobacter y Citrobacter, dice. Enterobacter es Enterobacter. Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Incol positivos e Indol negativos, Providencia, Pseudomonas aeruginosa y Serratia. Ya, entonces ahora estamos viendo que la amicacina se utiliza para todos estos tipos de microorganismos. Cuando vean ustedes un paciente que recibe amica, fíjense su cultivo y fíjense a ver cuál de estos microorganismos tiene. Para eso es, ¿ya? Al inicio es un poco harto, pero ya ustedes con la práctica del día a día les va a ser más fácil. Ahorita les es un poco complejo. ¿Ya? Así que nada de llorar ni tirar la toalla, seguir aprendiendo. Digamos, interacciones farmacológicas.
La carbenicilina y la ticarcilina reducen los efectos de la amicacina. La gentamicina, la camicina, la neumocina, la estreptocina y la es especialmente cierto si se mezclan penicilinas y aminoglucósidos en el mismo contenedor o vía, dice, intravenosa. Cuando se administra la penicilina con aminoglucósidos, aquella se debe ofrecer en primer lugar. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo? A veces utilizamos un microgotero para todo y no es correcto, porque las partículas de los diferentes antibióticos son diferentes. Por más que ambos sean antibióticos, tienen diferentes mecanismos de acción, entonces podemos inactivar, como dice ahí, ¿ya? Entonces reducimos la acción. Por ejemplo, la compañera decía, en mi trabajo se coloca la gentamicina y la mica en microgotero, pero es un microgotero diferente para cada antibiótico. Por ahí también igual. Alguien está con su audio. ¿Ya? Entonces, sí o sí tiene que ser de manera aislada, ¿ya? Nunca se debe mezclar antibiótico en la misma jeringa. Incluso a veces vemos a las enfermeras, las colegas que agarran la amicacina y la genta en una sola jeringa, lo ponen en una jeringa de 10 y lo ponen. O se atrasaron en la medicación y lo administran de esa manera. Entonces, no es Ángela, apaga tu micrófono. Ángela, apaga tu micrófono. Sí, no nos deja escuchar. ¿Ya? Entonces tenemos que tener ese cuidado en el tema de la dilución, por favor. ¿Ya? Le preguntaría a la compañera que la gentamicina lo colocan en microgotero. Si mi paciente recibe 5 antibióticos, ¿tengo 5 microgoteros? No, no es cierto. A veces lo colocan en el mismo. Entonces hay que tener el cuidado necesario, ¿ya? Sería necesario los 5 microgoteros, ¿verdad, Lice? Exactamente, exactamente. Y cada uno identificarlo, porque en los microgoteros tienen que estar identificados con fecha. ¿Y cuánto tiempo puedo utilizar un microgotero? 3 días. Cada 3 días tendría que estar cambiando. Ya, eso. Lice, hay una consulta más, perdón. Lice, en los antibióticos, o sea, yo por lo más conozco, ¿no? El meropenem, la vancomicina, estos antibióticos, Lice, hay que preparar para el momento, para que vayamos a pasar en una hora, ¿no es cierto, Lice? ¿Y qué pasa si es que preparamos ya más antes, horas antes, Lice? Eso creo que la anterior vez me hizo la misma pregunta. La respuesta es, si viene un frasco de, por ejemplo, de 1 gramo y es 500 cada 12, puedo prepararlo directamente en el frasco, pero no puedo diluir en su totalidad. Si en el caso lo hiciera, tendría yo máximo 24 horas para ser aplicado, porque si no, vamos a disminuir la acción del fármaco. No es que no va a hacer efecto, hace, pero la acción va disminuyendo. ¿Ya? Ya, Lice. Lice, y tampoco se puede, o sea, al mismo tiempo se puede pasar en paralelo 2 antibióticos en uno, ¿no, Lice? Puedo, si tiene llave de 3 vías, sí, pero no puedo colocar por vía periférica, por ejemplo, banco y a la vez colocarle cipro. No se hace eso. Voy a provocar irritación, flebitis en mi paciente. O alergias incluso. O puedo darle al paciente, puede darle una leve fiebre. ¿Ya? Ah, ya, bueno, Lice. Ya, sigamos. Reacciones adversas. Las reacciones adversas graves limitan el uso de aminoglucósidos e incluyen reacciones neuromusculares que van desde toxicidad de los nervios periféricos hasta los bloqueadores neurales, dice. Ototoxicidad o toxicidad renal. Bien, la ototoxicidad, por ejemplo, se va a dar, son ototóxicos que se oxidan, a eso se refiere. Por ejemplo, la pregunta de la compañera, ¿por qué no prepararlo? Porque se oxida el fármaco y puede cambiar hasta de color incluso. Se pueden volver hasta turbio. ¿Ya? A veces eran transparentes y se volvió amarillento. Entonces ya se volvió turbio, entonces ya no se puede utilizar. ¿Ya?
Ahora vamos con el siguiente. Gentamicina, otro aminoglucósido. Luisa. Digamos. Acciones. Inhibe el sistema de proteínas al unirse directamente con la subunidad. Subunidad, dice, ribosomina 30, ribosomina 30, ese suele ser bactericida, dice. Ribosómica. Indicaciones. Sí, es la composición de la estructura del ribosoma, que es el componente genético de las bacterias. Ya. Indicaciones. Infecciones graves causadas por microorganismos susceptibles. Prevención de la endocarditis durante procedimientos quirúrgicos, gastrointestinales y genitourinarios. Con consideraciones de enfermería, dice la vigilancia al paciente en busca de... Vigila al paciente en busca de efectos adversos como otoxicidad o nefrotoxicidad, anafilaxia, trombocitopenia y granulocitosis. Los Entonces, valores... voy a ver si tiene rash, voy a ver si tiene erupciones, voy a ver si tiene dificultad respiratoria y voy a ver si el paciente está orinando, porque algunos aminoglucósidos, por ejemplo, no puedo yo administrar amicacina en un paciente que tiene insuficiencia renal, y si lo hago tengo que hacerlo en dosis baja y tengo que evaluar la función renal, porque a veces hay medicamentos que pueden ocasionar nefrotoxicidad y al paciente le podemos hacer una insuficiencia renal por amicacina. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Entonces, como enfermera, usted tiene que evaluar todo paciente que recibe aminoglucósido, principalmente amicacina, tiene que evaluar urea creatinina. Y le va a decir, doctor, su urea del paciente está tanto, su creatinina está 1.3. Entonces está diciendo una insuficiencia renal. Si le colocamos amicacina, el paciente no va a miccionar, allá cambiémosle o disminúyale la acción, o si es necesario, entonces en vez de ponerle cada 24 horas, le vamos a hacer una dosis en cada 12, para que no sea muy tóxico en una sola dosis. ¿Me están comprendiendo? ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ser la acompañante del médico. Ustedes evalúan los efectos, la reacción del medicamento del paciente, porque nosotros somos quienes los administramos y estamos permanentemente con el paciente. Entonces vamos a evaluar. Señor, ha miccionado, está orinando. Si tiene sonda, está disminuyendo la orina desde que administramos amicacina. ¿Qué está pasando? A ver, me voy a mirar mi laboratorio y veo urea creatinina alterada. Entonces tengo que informar al médico para que haga un ajuste de la dosis. O se suspenda o hacemos un ajuste y reducimos la cantidad de miligramos. ¿Ya? ¿Está claro esa parte? Sí, dice, entonces sería estar al tanto de la urea del paciente. Urea creatinina en los pacientes que tienen nefrotoxicidad a nivel renal. ¿Ya? Bien, sigamos. Entonces, en estos pacientes y la mayoría de los fármacos, si ustedes revisan, dice, por ejemplo, dosis mínima, dosis máxima. En algunos fármacos, por ejemplo, se administra 10 miligramos por kilogramo peso, 15 miligramos. Entonces, si yo voy a ver que el paciente tiene una nefrotoxicidad, entonces voy a utilizar como dosis mínima, no voy a utilizar dosis máxima en ese caso. ¿Ya? Para que no haya mucha reacción negativa. ¿Ya? Continuamos. Penicilina. Otra compañera que lea, por favor. Y va a decir su nombre. Profe, Lice. Ya, siga, por favor.
Penicilinas. Las penicilinas siguen siendo uno de los fármacos antibacterianos más importantes y útiles a pesar de la disponibilidad de otras alternativas. Estos fármacos se pueden dividir en 4 grupos. Penicilinas naturales, penicilina G, benzatínica, penicilina G potásica, penicilina G procáinica, penicilina G sódica y penicilina B. Penicilinas resistentes a penicilinas A, dicloxacilina sódica, cloxacilina sódica y nafcilina sódica. Aminopenicilinas de segunda generación, amoxicilina, ampicilina, amoxicilina, ácido clavulánico. Penicilinas de amplio espectro, una de la tercera generación, ficarlicilina, disodica y una de las cuarta generación, piperacilina. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo las diferentes clasificaciones, ¿ya? ¿Ustedes conocen los 3 tipos de penicilina, sódica, benzatínica y procaínica? ¿Han administrado alguna vez? Y hemos visto cómo se administra. Ya. Ahí, por ejemplo, ¿cuál de las penicilinas se administra intramuscular y cuál de las penicilinas se coloca endovenoso? A ver. La procáinica intramuscular y la piperacilina es la intravenosa, Lice. No, no, no. La única penicilina que se coloca endovenosa es la penicilina sódica. Después todas las penicilinas son intramusculares. Las penicilinas sódicas se utilizan en los servicios de ginecobstetricia, en internación en pacientes con mastitis, cervicitis, ¿no? Con infecciones de tipo ginecológicas, también en algunas que otras infecciones abdominales también se colocan. Las demás penicilinas son intramusculares. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, de presentación de 1.200.000 y 2.400.000 las penicilinas. En el caso de la penicilina, por ejemplo, más son utilizadas para vías respiratorias, ¿no es cierto? Niños con bronquitis, asma, ¿no? Entonces colocamos penicilina, pero la penicilina sódica es por vía endovenosa. ¿Alguien la conoce, la penicilina sódica? Sí, Lice. Ya viene en frasco en polvo, ¿no ven? ¿De cuánto viene la penicilina, la sódica? De 5, no, de 30 millones. De 30 millones. ¿Cómo se diluye? Sí. Con 10, con 25 de agua. Ajá. Con Otras 25, también diluyen en 10. ¿Con 25 de agua? Con 25, cuando lo diluyo con 25 más 5 del polvo, se hace 30. Entonces, cada ml tiene 1.000.000. Es más fácil así administrar. Sí. Entonces, si dice la indicación 5 millones, le coloco 5 ml, ¿no ves? Ya, entonces ustedes ahora como futuras enfermeras licenciadas que van a rotar por internación para su práctica, tienen que manejar bien estos detalles. Ya, entonces, 25 viene de 30 millones, viene en polvo, se diluye con 25 ml y con el polvo hace 30 ml, haciendo un total de 30 millones en 30 ml. La amoxicilina con ácido clavulánico la conocen, no es de uso por vía oral. Ya tenemos amoxicilina, ampicilina, ya esas son tabletas, ¿no es cierto? Vienen tabletas en comprimido y también vienen en cápsulas igual.
Bien. Farmacocinética de las penicilinas. Sigamos, por favor. Farmacocinética. Después de la administración oral, las penicilinas son absorbidas principalmente en el duodeno y el yeyuno superior del intestino delgado. La mayoría de las penicilinas deben administrarse con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas antes después de una comida, para mejor absorción. Las penicilinas que se pueden suministrar independientemente de las comidas incluyen amoxicilina, penicilina B y amoxicilina, labulanato de potasio. Farmacodinámica. Las penicilinas generalmente tienen acción bactericida. Se unen de forma reversible a varias enzimas fuera de la membrana citoplasmática bacteriana. Estas enzimas, conocidas como proteínas de unión a penicilina PUP, participan en la síntesis de la pared celular y la división celular. Bien, entonces aquí estamos viendo que es importante que nosotros como enfermeros y enfermeras programamos la medicación. A veces el médico indica cada 12 horas, una vez al día. Entonces usted con estos criterios ya tiene que saber, lo voy a colocar antes de la comida, después de la comida. Entonces el criterio muchas veces de la programación del horario depende de la enfermera. Y la enfermera debe programar según estas recomendaciones, ¿ya? Le hice una pregunta, ¿por qué antes de la comida? ¿Es más rápido su acción o...? Aquí que nos dice, tiene que ser con estómago vacío o después para mejorar la absorción. Ah, ya. Penicilinas naturales, penicilina G sódica. A ver, lea a otra persona. Yo, Licen. Ya, por favor. Licen no está en la pantalla. ¿Se ve? ¿No está en pantalla? ¿No se ve? Ya está, Licen, sí, está Licen. Ya. Penicilinas naturales. Penicilinas G sódica. Acciones. Inhibe la síntesis de la pared celular durante la multiplicación de los microorganismos. Resiste las enzimas de penicilasa producidas por las bacterias que convierte a las penicilinas en ácido peniciloico inactivo. Indicaciones. Infección bacteriana causada por cepas no productoras de penicillinasas de cocos gram positivo y gram negativo, aerobios, espiroquetas o ciertos bacilos aerobios y anaerobios, gram positivos. Consideraciones de enfermería. Vigila en busca de efectos adversos como convulsiones, anafilaxia, leucopenia y trombocitopenia. Busca signos de superinfección, incluyendo infecciones por hongos y colitis por Clostridium difficile. Obtén una muestra para cultivo y pruebas de sensibilidad antes. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar las que trabajan en hospitalaria y las que no van a escuchar cuando vayan a la práctica, que el médico a veces dice, vamos a hacer periodo ventana. ¿Qué es un periodo ventana? Licenciada, vamos a hacer periodo ventana y usted se pone a limpiar. De que, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué es un periodo ventana de antibiótico? Del uso de antibióticos. ¿Qué significa? ¿Qué acciones se realizan en esa etapa de hacer periodo ventana? Iniciar antibiótico, Licen. No, primero, cuando hacemos periodo ventana, lo que se hace, se suspende toda la medicación. Por ejemplo, vamos a suponer, tengo un paciente con un problema respiratorio, está recibiendo ya medicamento, pero tiene fiebre. Van 2 días y no para. Entonces dice el médico, vamos a hacer periodo ventana. Se suspende antibiótico, solamente se deja droga vasoactiva y vía, pero todo lo que es antibiótico no se coloca nada. ¿Ya? Entonces se suspende la medicación por 2 días
se saca un análisis a un paciente del laboratorio para hacer un hemocultivo, se retira todos los tubos, drenajes, catéteres, sonda, todo se cambia a nuevo. Y se espera que salgan los cultivos. A veces, por ejemplo, usted tiene que mandar al laboratorio la punta de la sonda, la punta del catéter, la punta del drenaje, o sea, todo se envía al laboratorio para ver de dónde puede ser la fuente de infección del paciente. ¿Será de la vía central? ¿Será de la sonda Foley? ¿Será de la vía donde estaba la vía periférica? ¿De dónde? ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Entonces se descontinúa todo, se cambian nuevas vías y nuevos equipos. Todo tiene que ser nuevo para saber de dónde puede ser que surja la infección. Este es un periodo ventana. Suspender la medicación hasta que salgan los laboratorios de cultivo y antibiograma. ¿Ya? ¿Está claro? Alicia, perdón. Alicia, lo que entiendo esto, o sea, eso es cuando un paciente está con un tratamiento de antibióticos, pero no hay resultado, sigue con alzas térmicas, sigue, y, o sea, y ven, o sea, mandan al laboratorio, y en ese lapso también aprovechen de hacer el periodo ventana. Eso, así, Alicia, ¿está bien? Sí, está bien, está bien. Se suspende todo antibiótico para evaluar a qué fármaco se va a cambiar. Por eso se hace ahí un cultivo para determinar qué bacteria, qué microorganismo y el antibiograma para saber qué antibiótico vamos a seguir. Si se continúa con lo que ya estaba recibiendo o se cambia a nuevo fármaco. Ah, ya, bueno, Alicia. Está claro para todos, ¿no? Sí, Lice. Bien, Sí, farmacoterapéutica. Continuemos, por favor. ¿Quién va a seguir? ¿Yo puedo continuar, Lice? Claro que sí, niña. No. Ya. Farmacoterapéutica. Ninguna otra clase de fármaco antibacteriano ofrece un espacio tan amplio de actividad antimicrobiana como las penicilinas. Como clase, cubren organismos gram positivos, gram negativos y ¿cómo dice? Anaerobios. Aunque ciertas penicilinas específicas son más eficaces contra organismos particulares. La penicilina se administra mediante inyección intramuscular cuando la administración oral no resulte conveniente en el cumplimiento del paciente está en duda. Debido a que las preparaciones de larga acción de penicilinas G, banzatínica y penicilina G procaínica son relativamente insolubles. Deben ser administradas por vías intramuscular. Sí, muy bien. Ya, entonces es importante que nosotros vamos conociendo ya la forma de los diferentes microorganismos a los cuales vamos a combatir con este medicamento. ¿Qué significa anaerobio? Que son microorganismos que están en el medio ambiente, pueden ser superficiales propios de la piel incluso. ¿Ya? En los hospitales, por ejemplo, la enfermedad más común son las pseudomonas. ¿Dónde están las pseudomonas? A veces en el medio, ¿no es cierto? Puede estar en la superficie, en la cama del paciente, porque no hacemos una buena desinfección concurrente o terminal a veces. Interacciones farmacológicas. Las penicilinas pueden interactuar con varios fármacos. El Probenecid aumenta la concentración plasmática de la penicilina. La penicilina reduce la secreción tubular del metrotexato en los riñones, lo que aumenta el riesgo de toxicidad por metrotexato. El metrotexato generalmente se lo utiliza en tratamientos oncológicos también para pacientes que tienen lupus. Algunos lo utilizan también en pacientes que tienen artritis o artrosis igual. Y también cuando tienen psoriasis igual. Ya el metrotexato. Enfermedades dérmicas de la piel generalmente se utiliza. Vienen en tableta y también hay en frasco igual. ¿Conocen el metrotexato, las que están en hospital? Generalmente este metrotexato es muy dañino si no lo utilizamos de manera adecuada. Por ejemplo, yo, mi trabajo en la caja bancaria,
no lo conocía antes, ahí lo conocí el medicamento, y hay, por ejemplo, el reumatólogo da para colocar a veces un frasco diluido en 4 ml y se coloca 1 ml por semana. Entonces este medicamento se guarda y dura para un mes. En algunos pacientes se administra, se diluye en 2 ml y se coloca 1 ml cada semana. Entonces depende mucho de los valores del laboratorio de las pruebas que realiza el especialista. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Una vez una paciente me dice, Listen, a mí una vez me colocaron un frasco y me mandó a terapia intensiva porque le provocaron una insuficiencia renal. Entonces yo tengo que conocer. Cuando yo veo un medicamento que es nuevo por primera vez y me está dando una receta que no dice con cuánto se diluye, con cuánto se administra, preguntemos o busquemos en el internet, busquemos la preparación o llamemos al médico para corroborar. Porque si es medicamento nuevo, entonces quizás puede ser que sean diluidos. Incluso hormonas, por ejemplo, una vez me tocó administrar a un niño que se diluía y era para 10 dosis, ¿no? Entonces imagínense si le colocamos toda una ampolla completa, ¿ya? Entonces siempre tenemos que preguntar, y si no conocemos, tenemos que preguntar e indagar, ¿ya? No nos olvidemos que los fármacos pueden ser beneficiosos, como también pueden ocasionar toxicidad, alergia y shock anafiláctico cuando son administrados de forma incorrecta. Si yo administro un fármaco y alguien se muere o ocasiona un efecto grave, ¿quién va preso, el médico o yo? Usted dice. Yo, ¿no es cierto? Porque yo soy el que lo administra, no es el que lo indica. El que lo indica va a tener un grado de culpabilidad menor, pero la responsabilidad recae en quien coloca, porque yo tengo que conocer la forma de administración, ¿ya? Sigamos. Las tetraciclinas y el cloranfenicol reducen la acción bactericida de las penicilinas. Entonces, si yo tengo un paciente que recibe alguna tetraciclina o cloranfenicol, tenemos que obviar o cambiar a otro tipo de antibiótico para que la penicilina pueda usarse y pueda tener el efecto deseado, ¿ya? La neomicina disminuye la absorción de la penicilina, entonces también tengo que tener cuidado con este tipo de antibiótico. La eficacia de los anticonceptivos hormonales se reduce cuando se toma penicilina o ampicilina. Entonces, si alguien se cuida con tableta anticonceptiva y tiene un dolor de amígdala, entonces no puede tomar penicilina ni ampicilina porque va a disminuir los efectos anticonceptivos y vamos a tener una paciente al mes ya embarazada. ¿Está claro, no? En este caso, se debe asesorar al paciente para que use otro método alternativo mientras recibe antibiótico, o puede cambiar a otro anticonceptivo durante el tratamiento con penicilina, ¿ya? Está claro, ¿no? Entonces, ustedes cuando administren o vean que un paciente está recibiendo, pregunten qué medicamentos toma. Siempre es importante hacer ese tipo de preguntas para ver si no vamos a causar una interacción medicamentosa, ¿ya? Las dosis grandes de penicilina por vía intravenosa pueden aumentar el riesgo de hemorragia en los pacientes anticoagulados. Entonces, en los pacientes anticoagulados, generalmente penicilina contraindicada. Prolongan el tiempo del sangrado por disminución de la vitamina K. ¿Ya? Entonces, aquí la nafciclina y la dicloxacilina han estado implicadas en la resistencia a la warfarina. Entonces, estos pacientes con dicloxacilina no pueden tomar warfarina, o tendrían que, si van a recibir dicloxa, tienen que recibir heparina subcutánea, no warfarina vía oral, porque vamos a tener interacciones a nivel de la coagulación. Podemos ocasionar hemorragia o moretones en el paciente, equimosis. Las penicilinas pueden desencadenar o agravar la hipercalemia y la hipernatremia. Entonces, pacientes con hipercalemia, con el aumento del calcio y con el aumento del sodio, entonces vamos a tener problemas serios con nuestros pacientes. Ya los aminoglucósidos y el ácido clavulánico aumentan las antiinfecciones de las penicilinas. Aumenta la acción antiinfecciosa. Entonces, en algunos casos van a utilizarse de manera combinada.
Reacciones adversas. ¿Cuáles serían las acciones adversas de estos productos? A ver, leamos por favor. Reacción adversa. ¿Continúo, Lice? Por favor. Reacciones adversas. Las hipersensibilidad son las principales reacciones adversas a las penicilinas, incluyendo reacciones anafilácticas, enfermedad del suero, una reacción de hipersensibilidad que ocurre 1 a 2 semanas después de la inyección de un suero extraño, fiebre inducida por fármacos, diversas erupciones en la piel, tubo digestivo, candidosis oral, náuseas y vómitos, diarrea, sistema nervioso, lateralgia, alucinaciones, ansiedad o depresión, confusión, convulsiones. Ya, muy bien. Entonces, cuando alguien reciba esta medicación, tenemos que estar pendiente a estos efectos secundarios o buscar otras acciones. Por ejemplo, dice diarrea. Entonces, puede haber diarrea si lo tomo junto con las comidas, por ejemplo. Entonces, es una acción no deseada, pero que ha sido dada por la mezcla de medicamento cuando se debe de reconsumir o en ayuna o después de los alimentos 2 horas después. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos que evaluar y aplicar las normas y las recomendaciones que se dan. ¿Qué es letargia? Paciente con letargia. ¿Es un paciente adolorido? No. Paciente letárgico, como si tuviera ido, ¿no? Usted le habla y está medio perdido, aturdido. Las que están en salud pública dice letárgico o inconsciente cuando evalúan el IEPI. ¿No ve cómo está el niño con letárgico? Usted le habla, le responde, le hace así, hola bebé, y no veo respuesta alguna. ¿Ya? Hay que ir evaluando estas acciones, estas reacciones en los pacientes. La cefalosporina. Muchos antimicrobianos introducidos para el uso clínico en los últimos años han sido la cefalosporina. La cefalosporina de primera generación incluye el cefradoxilo, la cefazolina sódica, la cefradina y el clorhidrato de monohidrato de cefalexima. ¿Ya? Vamos a ir viendo aquí la cefalosporina de primera y segunda generación. Aquí vemos, por ejemplo, la cefalosporina versus la cefazolina. Entre la cefalosporina de segunda generación se encuentra el cefalclor, la cefotatén, la cefoxitina, ¿no? Y entre la cefalosporina de tercera generación tenemos la cefotaxima sódica, la ceftriaxona, ¿no? Tenemos, estos son los más conocidos de estos medicamentos, ¿ya? Tenemos en nuestro medio y corresponden al grupo o a la familia de las cefalosporinas. La cefalosporina de cuarta generación incluyen el clorhidrato de cefemepima. Entre la cefalosporina de quinta generación se encuentra la fosamil ceftarolina, ¿no? Esto no es muy común casi aquí lo que lo usemos, nosotros más usamos en este caso la de tercera generación. Farmacocinética de la familia de la cefalosporina. A ver que continúe alguien de los presentes. Por favor. Yo voy a continuar, Liz. Farmacocinética. ¿Se escucha, Lice? Sí, se la escucha bien. Muchas cefalosporinas se administran de forma parenteral, ya que no se absorben en el tubo digestivo. Algunas cefalosporinas se absorben desde el tubo digestivo y se pueden administrar por vía oral. Farmacodinamia. Al igual que las penicilinas, las cefalosporinas inhiben la síntesis de la pared celular mediante la unión a las enzimas bacterianas PUP, que son proteínas de unión a las penicilinas, situadas en la membrana celular.
Interacciones farmacológicas. Los pacientes que están recibiendo cefalosporinas y consumen bebidas alcohólicas hasta 72 horas después de tomar una dosis pueden experimentar intolerancia alcohólica aguda con signos y síntomas como dolor de cabeza, rubor, mareos, náuseas, vómitos y calambres abdominales dentro de los 30 minutos posteriores a la ingestión del alcohol. Por eso es que se recomienda a los pacientes no consumir bebidas alcohólicas durante el tiempo de recibir antibióticos, ¿no es cierto? Farmacoterapéutica. Las cefalosporinas de primera generación actúan principalmente contra microorganismos gram positivos. Pueden utilizarse como tratamiento alternativo en pacientes alérgicos a la penicilina. No se olviden que nosotros, antes de colocar cualquier antimicrobiano, cualquier antibiótico, hay que hacer prueba de sensibilidad. ¿No es cierto? ¿Cómo se hace una prueba de sensibilidad? A ver, ¿alguien sabe cómo aplican, cómo hacen en sus instituciones para saber si es alérgico? Si es antibiótico, Lice, se diluye el medicamento y una gotita al ojo, Lice. Si es que es una enrojería, quiere decir que es alérgico, y si no le tiene ninguna molestia, se le puede administrar. Ya, ahora O ustedes por- como futuras licenciadas no pueden hacer eso. Eso es incorrecto. La forma correcta de hacer una prueba de sensibilidad para determinar si hay alergia tiene que ser a través de la prueba de sensibilidad por intradérmica. ¿Ya? No se hace en el ojo. Si el paciente fuera alérgico, puede ocasionar una ceguera incluso. ¿Ya? Hay que pinchar nomás, no queda de otra. Ah, ya, o sea, Lice, tenemos que hacer sí o sí intradérmica, no hay más, Sí sea o sí. niño, mayor y todo. No, llore o todo. Igual, yo por ejemplo a mi bebé me dice, hágale prueba. Y la mamá, ¿no le va a hacer en el ojito? No señora, yo hago en el brazo. Si no le gusta, vuelva más tarde o otra enfermera que le coloque. Pero yo hago prueba en el brazo. Y le explicamos de que yo le explico, ¿no? Si su niño tuviera alergia, yo le coloco la gotita, lo va a dejar ciego. No, pero otras veces le han colocado y nunca ha pasado nada. Pero esta vez puede pasar. Incluso se dice que una persona que ha recibido penicilina o no ha recibido penicilina en los últimos 6 meses, se debería volver a hacer prueba de alergia, entre las recomendaciones. Porque hay personas que pueden presentar alergia una tercera o cuarta vez que haya recibido. ¿Ya? Entonces es importante nosotros tener cuidado. Siempre nosotros precautelemos nuestra integridad, porque es parte de la integridad de cada uno de nosotros cuidarnos, porque si no nos cuidamos vamos a estar en palma sola. Y licenciado, una preguntita. Y si hacemos en la vista, ¿qué efectos secundarios puede pasar? Por eso, lo más grave es que el paciente quede ciego. Ok, Lice, gracias. Ya. La cefalosporina pueden utilizarse como tratamiento alternativo en pacientes alérgicos a la penicilina, dependiendo de qué tan sensible sea la persona. También se emplean para tratar infecciones por estafilococcus y estreptococcus, o sea, para pacientes con neumonías o celulitis, infecciones de la piel, osteomelitis, que serían infecciones a nivel ósea. Por ejemplo, estos medicamentos son más utilizados en pacientes que han tenido cirugías de tipo abdominales también, ¿no es cierto? Cefo, amica, ceftriz, cefo, ¿no? Se colocan. ¿Ya? Las cefalosporinas de segunda generación actúan contra bacterias gram negativas. Miren, si se dan cuenta, mire, en la primera generación es más para gram positivo. La de segunda generación, la cefalosporina, para bacterias gram negativas. Aquí se utiliza la cefotixina, el cefotenen, ¿no? Son las únicas cefalosporinas eficaces para anaerobios que viven sin oxígeno. En la cefalosporina de tercera generación actúan principalmente contra microorganismos gram negativo. ¿Ya? Contra gram negativo. Son los fármacos de elección para infecciones causadas por Enterobacter, ¿no? Aeruginosa y anaerobios. Las cefalosporinas de cuarta generación son activas contra amplia gama de bacterias, gram positivas y gram negativas.
Por eso que muchos médicos prefieren utilizar cefalosporina de cuarta generación que me cubre primera y segunda y tercera generación, ¿ya? Reacciones adversas. ¿Cuáles son las reacciones adversas del uso de la cefalosporina? A ver, que alguien más pueda leer. Continúa, Lisa. Por favor. Reacciones adversas. Las reacciones adversas a las cefalosporinas incluyen confusión, convulsiones, hemorragia, náuseas, vómito, diarrea. La hipersensibilidad es la reacción adversa sistémica más frecuente a las cefalosporinas e incluye la urticaria, prurito, exantema parecido al sarampión, enfermedad del suero, que es la reacción después de la inyección de un suero extraño que se caracteriza por edema, fiebre, urticaria e inflamación de los vasos sanguíneos y articulaciones. Anafilaxia en casos raros. Muy bien. Ahora vamos a entrar al grupo de las tetraciclinas, otra clasificación de los antibióticos. Lice, perdón un momentito. Lice, perdón por la molestia. Lice, es cierto que me quedé con la duda. Cuando se le realiza la intradérmica, la prueba, ¿no es cierto? ¿Podemos utilizar la misma aguja o es que sí o sí tenemos que hacer con la aguja de la insulina? ¿Eso me puede aclarar, Lice, por favor? Claro que tiene que ser con aguja especial de intradérmica. Pero yo puedo utilizar, por ejemplo, la misma jeringa, pero voy a cambiar la aguja un poco más delgada. Ya generalmente puedo utilizar una 23, por ejemplo, para hacer prueba de alergia a penicilina, yo utilizo la aguja 23. 23 por 1,5, que son más cortas. Gracias, Lice. Ya. Tetraciclina. Lice, Son antimicrobianos una de amplio preguntita. espectro. Diga, niña. Lice, si digamos, hoy aplico a mi paciente una penicilina con su prueba y todo, de aquí al mes, el paciente, si no le hago la prueba, ¿podría presentar alergia o alguna reacción? Como le mencionaba, generalmente son 6 meses. Después de 6 meses, se debería volver a hacer una prueba, pero como es menor a 1 mes, puedo volver a colocarle. Oh, ya. Gracias, Liz. Las tetraciclinas son antimicrobianos de amplio espectro. También pueden clasificarse como compuestos de acción intermedia, por ejemplo, el clorhidrato de menclociclina y clorhidrato de tetraciclina. Compuestos de acción prolongada como la doxiciclina y clorhidrato de minociclina. La farmacocinética de las tetraciclinas se absorben desde el duodeno, que significa en el intestino, cuando se toma por vía oral y se distribuyen ampliamente. La farmacodinamia, todas las tetraciclinas en su mayoría son bacteriostáticas. ¿Qué significa bacteriostática? A ver quién se acuerda. Solo inhibe al microorganismo. Muy bien. Evita que se multiplique. Lo que significa que inhibe su crecimiento o multiplicación. Penetran en la célula bacteriana mediante un proceso dependiente de energía dentro de la célula. Se unen a la subunidad del ribosoma, que es el componente de los ARN de la célula bacteriana, inhibiendo la síntesis de la proteína requerida para el mantenimiento de la célula, o sea que la va a matar. Farmacoterapéutica. ¿En qué tipo de microorganismo está indicado? A ver, siga alguien más. ¿Puedo leerlo, Lice? Farmacoterapéutica. Las tetraciclinas proporcionan un amplio espectro de actividad, lo que significa que cubren una amplia gama de microorganismos. Al saber, bacterias aerobias y anaerobias, gram positivas y gram negativas, espiroquetas, micoplasmas, riquecias,
clamidias, gonorrea, algunos protozoarios. Aquí vemos en la imagen alguna forma microscópica de algunos de estos microorganismos. Aquí vemos los cocos, estreptococos, diplococos, esporas bacterianas, la forma, los vibriones, los bacilos, los estafilococos y los espiroles, ¿no? Que vienen de diferentes características. Esto es lo que se va a ver a nivel de la síntesis microbiana cuando se hace un análisis de un cultivo. Organismos. Por ejemplo, hay microorganismos que son aerobios y anaerobios. ¿Cuáles son los aerobios? Los que necesitan de oxígeno. Los anaerobios no necesitan de oxígeno para multiplicarse en el cuerpo. ¿Ya? ¿Está claro? Hay microorganismos patógenos que son aerobios, que requieren oxígeno, y otros que no. ¿A quién se le llama anaerobio entonces? A los microorganismos que no necesitan oxígeno. Oxígeno para vivir y multiplicarse, ¿ya? Vamos ahora a otro tipo de clasificación de los antibióticos. Ahora vamos a ir al grupo de las clindamicinas. Bien, ¿quién puede continuar? Yo, Liz, Celina Soto. Muy bien, continúe, por favor. Ya, la silindamicina es un derivado de otro fármaco, la lincomicina, debido a su alto potencial de causar efectos adversos graves. La silindamicina se prescribe solamente cuando no hay alternativa terapéutica o si el paciente es alérgico a las penicilinas. Se utiliza para diversos microorganismos gram positivos y anaerobios. Farmacocinética. Cuando se toma oralmente, la silindamicina se absorbe bien y se distribuye ampliamente en el organismo. Se metaboliza en el organismo y se excreta por los riñones y las vías biliares. Farmacodinamia. Farmacodinamia, ¿dicen? Sí. La silindamicina inhibe la síntesis de proteínas bacterianas y también puede inhibir la unión de ribosomas bacterianos a concentraciones terapéuticas. Este fármaco es principalmente bacteriostático frente a la mayoría de los microorganismos. Bien, vamos a ver ahora la farmacoterapéutica. ¿Ya? Debido a su potencial causar de toxicidad grave o colitis, que viene a ser reacción diarreica, irritación pseudomembranosa caracterizada por diarrea grave, dolor abdominal, fiebre, mucosidad y sangre en las heces, que puede ocasionar el uso de este medicamento, la clindamicina se limita a unas pocas situaciones clínicas en las que los antibacterianos alternativos más seguros no están disponibles. ¿Ya? Este medicamento es potente frente a la mayoría de los microorganismos gram positivos aerobios, incluyendo estafilococos, estreptococos, excepto enterococos faecalis y neumococos. Es eficaz frente a la mayoría de los anaerobios clínicamente importantes y se utiliza sobre todo en el tratamiento de infecciones anaerobias, ¿ya? Principalmente en lesiones de tipos de la piel, intraabdominal, pleural, pulmonar, causada por bacteroides fragilis, ¿no? También se emplea en alternativa de penicilina en infecciones por Clostridium, ¿ya? La reacción más común
ya que puede ocasionar este fármaco son, tenemos diarrea, ya, estomatitis, que es inflamación de la boca, náusea, vómitos, reacciones de hipersensibilidad. Ya. Una de las importancias de este medicamento, por ejemplo, ya es la eritromicina. Ya la eritromicina y la clindamicina se unen y no se deben administrar juntas. Cuando un paciente va a recibir ese medicamento, entonces tenemos que tener sumamente cuidado. Ya. Vamos a seguir con los macrólidos, que también es otra clasificación de los antimicrobianos. A ver, que continúe alguna compañera, por favor. Luisa Corrales. Ya. Sigamos, por favor, gracias. Luisa. Macrólidos. Los macrólidos se emplean para el tratamiento de muchas infecciones frecuentes. Estos fármacos incluyen eritromicina y sus derivados, a saber, estearato de eritromicina, estilsuccinato de eritromicina, lactobionato de eritromicina. Otros macrólidos incluyen acitromicina, claritromicina, fidazoxmicina, telitromicina. ¿Continúa, Licen? Sí, farmacocinética. Farmacocinética. Debido a que la eritromicina es sensible a los ácidos, debe ser amortiguado o tener un recubrimiento entérico para evitar su destrucción por el ácido gástrico. Este fármaco se absorbe en el duodeno. Se distribuye a la mayoría de los tejidos y los líquidos del cuerpo, excepto en la mayoría de los casos el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Ya. Entonces, si fuera tienen un cobertor, entonces una tableta o una cápsula. Recubrimiento entérico. Ha sido pregunta de examen del día de hoy. Tableta, comprimido, gracias. ¿Qué? Tableta, Licen. Ya, muy bien. Ahí dice en la presentación, vía oral, 3 tabletas recubiertas, dice, ¿no? Muy bien. Sigamos. Farmacodinamia. ¿Cómo actúa? La farmacodinamia. Los macrólidos inhiben la síntesis de la proteína dependiente del ácido ribonucleico, su RNA, que es su composición genética, actuando sobre una pequeña parte de los ribosomas, al igual que la clindamicina, destruye. Una vez todo antibiótico ingresa a la pared celular de la bacteria, lo destruye, y al destruirlo, pues, no se multiplica, y mejora la sintomatología del paciente, ¿ya? En la farmacoterapéutica, la eritromicina tiene una serie de usos terapéuticos. Proporciona un amplio espectro de actividad antimicrobiana contra bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo Mycobacterium, Treponema, Mycoplasma y clamidias también. Es eficaz contra neumococos y estreptococos del grupo A. ¿Ya? También es utilizada en Staphylococcus aureus. Es sensible a la eritromicina, sin embargo puede aparecer cepas resistentes durante la terapia. ¿Cuáles son las reacciones adversas más comunes cuando se utilizan este tipo de fármacos macrólidos? Puede haber, a pesar de que los macrólidos tienen pocos efectos adversos, puede haber deficiencia epigástrica, náuseas y vómitos, diarrea, especialmente de pacientes que tienen una alta toxicidad, erupciones, fiebre, eosinófilos. Eosinófilos puede haber, cuando hacemos un laboratorio, va a haber un aumento del número de tipos de leucocitos. Y puede haber una anafilaxia también en algunos pacientes sensibles, ¿no?
Esto en cuanto a la farmacodinamia. Clasificación de los macrólidos. Aquí pueden ver ustedes un mapa conceptual. Tenemos macrólido, anillo lactámico 14, 15, 16, según la clasificación, ¿ya? Entre los macrólidos tenemos los naturales y los sintéticos. En los naturales está la eritromicina. En los semisintéticos está la claritromicina, dirotrecina y rocitromicina. Entre los semisintéticos tenemos también de los anillos lactámicos la citromicina. Entre los naturales del anillo lactámico 16 tenemos la espiramicina, la yosamicina. Entre los semisintéticos tenemos la miocamicina y la roquitamicina. Aquí en nuestro medio solo tenemos eritro, claritromicina y acitromicina. ¿Ya? Ahora vamos a ir entrando a lo que son los carbamepénicos. Son también medicamentos. Aquí entran lo que la compañera mencionaba que se utilizan en su servicio con mucha frecuencia. Ya, estos son entonces veramepénicos. Ya, son otra clasificación, carbamepénicos. Continuamos, por favor. ¿Quién puede seguir? Lidia Janco. Por favor, continúe, Miriam. Carbapénicos. Los carbapénicos son una clase de antibacterianos lactámicos que incluye imipinen, silacastina sódica, fármaco de combinación, meropenen, ertapenen, doripenen, farmacocinética. Las propiedades farmacocinéticas de los carbapenémicos varían ligeramente. Farmacodinamia. La imipenen, silacastina sódica, el ertapenem y el meropenem suelen ser bactericidas. Ellos ejercen actividad antibacteriana, inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. ¿Conocen estos medicamentos? Meropenem. No. Lo más común en nuestro medio es el imipenen, meropenem y la cilastina, ¿no? ¿De cuánto viene el imipenen, meropenem, cilastin? No conocemos, Lice. El imipenen de 500, dice. Ya, el imipenen viene de 500 miligramos. Vayan anotándose a un ladito de su vademecum para cuando les toque práctica. El meropenem, ¿de cuánto viene? De 1 gramo, ¿no? 1 gramo equivalente a 1000 miligramos. Sí, Lice. Ya. ¿Cuál más conocen? El cilastin, ¿han escuchado? No, ninguno de esas. La cilastina. Es el mismo, lo que pasa es que son nombres comerciales. A veces lo van a escuchar con cilaspen, pero es imipenen también. Tiene imipenen y tiene cilastina de 500 miligramos. Se llama, viene con el nombre de cilaspen. Ya, son nombres comerciales. Cuando viene con el nombre de cilaspen, no se escucha, Lice. Lice se fue, ¿a dónde está? Tu audio.
Ya, Felicidad. Cuando viene con el nombre de Silaspen, viene Silaspenin, viene Silaspen o Silastatina y viene Imipenem, o sea, viene ambos. Ya, son nombres más de tipo comercial. Silastatina. Dice el meropenem de 1 gramo también viene. Viene. 1 gramo. Sí. Depende de los laboratorios, pues, depende del laboratorio generalmente. El ertapenem también de 1 gramo. O también viene de 500. De 500. ¿De 500? De 501 gramos. Ah, ya. Gracias. No sé si alguien trabaja en terapia y ha escuchado el colecistin. El colecistin. Lice, ¿podrías repetir de cuánto viene el emipenem y meropenem, ertapenem y doripenem, por favor? No escuché bien. Compañera, el imipemen viene de 500 miligramos, el meropemen de 1 gramo. 1 gramo o 1000 miligramos. Continuamos, por favor, la compañera que estaba leyendo. Ya. Farmacoterapéutica. Es eficaz frente a las especies aeróbicas gram positivas, por ejemplo, Streptococcus, Staphylococcus aureus, Epidemis, especies de Enterobacter, especies anaerobias, incluyen B. fragilis. Puede usarse para tratar las infecciones graves asociadas con la atención de la salud y las infecciones en pacientes inmunodeprimidos causadas por microorganismos aerobios y anaerobios mixtos. Muy bien, ahora vamos a entrar a otra clasificación de los antibióticos que son los monobactámicos. Ya han sido varios, ¿no? Las clasificaciones y solamente conocíamos poquitas, ¿no? Ahora estamos ya conociendo en su totalidad. Acapa está. Acapa, Guarachi. Licen, Diga. no, a ver si está. ¿Ya quieres ir a dormir, compañera? No tengo hambre, si no quiero almorzar. Pero pueden almorzar mientras seguimos la exposición. Dicen de media hora. Ya, podemos Por iniciar a la favor. Euclide nuevamente entonces. Licen, ¿te falta mucho para que termine la presentación de usted? Ni siquiera hemos entrado vamos por la 30 y tengo 53. Un receso le hice de 10 minutos. Ya, a ver, demos un receso de 15 minutos para que puedan buscar algo que comer, pero no se desconectan, ¿ya? Sí, sí. Está bien, O los que gracias. no tienen muchos megas se desconectan y vuelven a entrar. Ya, vamos a dar un receso 15 minutos, por favor. Ya, Licen, gracias.
15 minutos y volvemos nuevamente a la clase, ¿ya? ¿Se va entendiendo las presentaciones? ¿Está siendo clara? Sé que es un poquito amplio al inicio, pero ya de a poco nos vamos a ir adecuando a los fármacos. Bien, 15 minutos, por favor.